Buen día para todos. Amados hermanos, queridos oyentes. Hace muchos años, un hombre que vivió en esta tierra se hizo la siguiente pregunta, que a lo mejor usted se la ha hecho alguna vez. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? El tema que nos convoca hoy y nos reúne como mensaje es: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Esa es la pregunta. Y lo encontramos en el pasaje de Job 14, 13 al 15. Dice así: Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguar tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Eso es lo que dice este pasaje bíblico ahí en Job 14, 13 al 15. Oremos. Señor, damos las gracias, Padre, porque podemos escuchar tu voz. Lo único que pedimos en este momento, y que tú tienes el poder para hacerlo, es que toques el corazón de cada oyente. Pongas iluminación, entendimiento a la palabra, al mensaje que tú quieres que escuchemos y por el cual reflexionemos cómo estamos frente a ti, Señor. Ayúdanos en ello. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén y amén. En el último mensaje respondimos a la siguiente pregunta: ¿por qué Dios hizo al hombre y mujer con libre albedrío? Es decir, con libertad de elegir. Porque tenemos la facultad para tomar nuestras propias decisiones. Porque a diferencia de los animales que actúan principalmente por instinto, nosotros somos semejantes a nuestro Creador. Pues podemos reflejar cualidades divinas, como el amor, decíamos, y la justicia. Al igual que Dios, tenemos libertad de libre albedrío. Por ejemplo, en este mismo momento, decíamos aquel entonces, usted oye estas palabras por la radio porque ha elegido por su propia y libre voluntad escucharlas. En esto consiste la esencia misma de la libre voluntad, o en el libre albedrío, el elegir de acuerdo a nuestros deseos. Así que, en buena medida, nuestro futuro en general depende de nosotros mismos. Dios nos invita a escoger la vida escuchando su voz, que es a través de la palabra de la Biblia, es decir, optando en el fondo por obedecer sus mandamientos. Por eso citamos en ese momento el pasaje de Deuteronomio 30, 19 y 20. Y también señalamos que en el versículo 19, Deuteronomio 30, 19, que es una joya que hace eco en la historia. Dice así el versículo 19: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, es decir, elige, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora el hombre y la mujer en esa libertad que tienen de elegir han equivocado su camino. Ese es el gran problema. Y se han vuelto desobedientes a la voz de su Creador, dándole la espalda y violando sus leyes, e infringiendo sus principios divinos y morales, y haciéndose partícipes del pecado en todos los actos de su vida. Algunos lo hacen por desconocimiento de las Escrituras, que es la Biblia, y otros, a pesar de conocer la voluntad de Dios, no quieren obedecerla, no quieren seguir, ¿cierto?, la voluntad que Dios establece a través de su palabra y se vuelven rebeldes. Por lo tanto, visto de esta manera, tanto el hombre como la mujer no tienen intención alguna de cambiar el rumbo que los lleva a un futuro de perdición y muerte, un negro y sombrío futuro para sus vidas después de la muerte. Aún con todo esto, nuestro Dios es un Dios de infinito amor
y misericordia hacia su creación. Ha dado y ha ofrecido al hombre y a la mujer un camino, un sendero a seguir para evitar ser condenados al infierno, condenados eternamente, siempre que le busquen y se arrepientan de sus pecados, de su desobediencia, y se acercan a Él y escuchan su voz para que cambien su forma de pensar. Así también para que su mente sea capaz de entender que no son nada sin la ayuda y protección del Padre Celestial. Por esta razón es que Dios da un regalo inmerecido, que es la vida eterna, a todo aquel que en Él cree y le recibe como su Señor y Salvador personal, y pasa a ser parte de la familia de Dios por la eternidad. Ahora la pregunta o las preguntas son, ¿cuál es el regalo que ofrece Dios? ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo podemos escapar de la ira de Dios y la destrucción eterna en el infierno? ¿Cómo pueden los pecadores venir a conocer a Dios íntimamente y vivir en comunión con Él? ¿Cómo puede o logra un pecador ser santo? Para el hombre pecador es imposible. ¿Quién puede sacar lo limpio del impuro? ¿Qué hombre? Es decir, es como combinar el agua limpia con el agua sucia. ¿Qué va a pasar? El resultado va a ser siempre agua sucia. Nadie, nadie. Ahí en el pasaje de Job 14:4 dice, la pregunta que Job hace es, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Pero lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios. Por eso el profeta Isaías dice en el pasaje 43, Isaías 43:11, dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. También el Señor Jesús, escrito en los Evangelios, en el Evangelio de Juan 6:44, dice el Señor Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. También en Juan 6:65, el mismo Señor Jesús dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. El Dios verdadero no solo es un Dios santo, quien castiga a los pecadores, sino también es un Dios de amor y gracia con quien muestra misericordia. En su gracia y amor, Él envió a Jesucristo, su unigénito Hijo, a lograr la salvación. Dios en Jesucristo es el único Salvador, ya que, dice en Romanos 3:10, Pablo escribiendo a los romanos, como está escrito, le dice, no hay justo ni aun uno. Ningún hombre es justo. Todos somos pecadores. Por eso, en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. El mismo Señor Jesús, en el Evangelio de Juan 14:6, les dijo, yo soy el camino, dijo, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, es decir, a través del camino que es Jesucristo. Y luego lo resalta Pablo en 1 Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único que puede mediar entre Dios y el hombre, que es pecador, es a través de Jesucristo. Es el único camino que es la verdad y la vida. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, quien vino al mundo y tomó en sí la naturaleza humana, se hizo hombre. Él es Dios verdadero y también es hombre verdadero. Por eso en Cristo Dios fue manifestado en carne. Dice en 1 de Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Y en Mateo 1:23b dice, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Y en su edad adulta predicó el Evangelio por 3 años y medio. Habló a todas las personas
que estaban a su alrededor acerca de Dios, de la verdad de Dios y la salvación del hombre, sanando enfermos y aún levantando muertos a la vida, resucitando muertos. Él mostró el poder de Dios que salva a los pecadores. Él amó, sirvió y obedeció a Dios perfectamente. Al final, por hombres malvados, fue llevado, ¿cierto?, al Calvario y clavado en la cruz, donde murió, tal como Dios lo había planeado desde la eternidad. Y después de 3 días en la tumba, se levantó de entre los muertos. Eso es lo importante. Por eso Pablo, recordándole a la iglesia de Corintios, ahí en 1 Corintios 15:3, en esa carta, le dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y luego en el versículo 4 agrega, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Señor Jesús luego ascendió al cielo y ahora se sienta a la mano derecha de Dios, gobernando el mundo hasta que vuelva para juzgar a los vivos y a los muertos. Por el sacrificio de su muerte, Cristo que obtuvo la salvación del hombre. Él cargó sobre su propio cuerpo los pecados de todos aquellos a quien Dios eligió salvar. Por eso en 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, porque Jesucristo no era un pecador, nosotros sí. Así que el justo pagó por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo pagó la deuda de aquellos pecadores que le debían a Dios, para que obtuvieran el perdón de su pecado. Por eso leemos en Colosenses 1:14, que dice lo siguiente, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Porque donde no hay sangre, no hay perdón de pecado. Cristo tuvo que derramar su sangre por el perdón de los pecados de todos nosotros. En Cristo se cumple entonces el requerimiento que Dios pedía. Cristo es el que se coloca en la cruz por nosotros, los pecadores, por ti y por mí. Por eso en Romanos 5:19 Pablo escribe, porque así como por la desobediencia de un hombre, que en este caso fue Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, el Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. La muerte de Cristo que logró salvar a pecadores arrepentidos de la ira y la condenación de Dios, está expresada en Romanos 8:1. Ahí dice, ahora pues ninguna, dice, condenación hay para los que están en Cristo, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que los que hoy conocemos al Señor como Señor y Salvador y andamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne, a nuestros propios deseos, ninguna condenación tenemos. Cristo no solo obtuvo la salvación por su obra en la cruz, sino que también la hizo eficaz en la vida de cada uno de aquellos a quienes Dios ha elegido salvar para que seamos realmente hijos de Dios, para que experimentemos la salvación. Cristo revierte la muerte espiritual en vida espiritual, a fin de darnos naturaleza nueva, una naturaleza interna nueva espiritual, para todo aquel que le ame. Hay un pasaje que encontramos y que Dios habla al pueblo de Israel en Ezequiel 36, 26 y 27. Dice así la palabra, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros.
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y luego en el 27 agrega, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. De este corazón nuevo que Cristo hace salir, es por la fe y el arrepentimiento. De manera que el nuevo Hijo de Dios, lo que Él quiere es que deje sus pecados, y por fe le adore y le sirva, ¿cierto?, al único Dios verdadero, aunque muchas veces imperfectamente, porque aún seguimos siendo hombres en la carne. Así que viene a conocer a Dios como su Salvador de una manera íntima. Tú cuando llegas a los pies de Cristo y le conoces y le recibes, lo conoces de una manera íntima, muy personal. Así Dios camina contigo y hablas con Él, de manera que hay una comunión de uno con el otro. Así que este es el verdadero Dios que da vida eterna. Por eso en 1 de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que Dios nos da ese conocimiento para entender quién es el Señor Jesucristo, cuál es el verdadero Dios, el verdadero Salvador. También hay que tener claridad respecto a que la salvación no es obra del hombre. No podemos pensar ni decir ni hacer nada para ganar la salvación. Es totalmente, 100% obra de Dios. La Biblia es muy clara en esto. Y ahí en 2 de Timoteo 1:9 dice Pablo escribiéndole a la iglesia, en la segunda carta, ¿cierto? A Timoteo, en su segunda carta le dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme dice a nuestras obras, sino según el propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios salva exclusivamente con su gracia, en su regalo. La salvación no es algo que merecemos, es un regalo que se da gratuitamente en Jesucristo. Por eso Pablo, escribiéndole a Efesios, a la iglesia de los Efesios, ahí en el capítulo 2, versículos 8 y 9, le dice, porque por gracia, es decir, por este regalo de Dios, sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, esa fe para salvación. No por obras para que nadie se gloríe. Ningún hombre debe jactarse que contribuyó a su propia salvación. La salvación, como se dice en Romanos 9:16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nada podemos hacer nosotros por la salvación. Lo único que podemos hacer en nuestra decisión personal es buscar a Dios. Y Dios va a ver que en nuestro corazón existe ese deseo de buscar a Dios, de conocerle. Y ahí Dios se va a presentar a ti. Así que la fe verdadera, en el fondo, es que ya que Dios salva dando fe al pecador, la salvación es imposible sin fe. Nadie puede ser un verdadero hijo de Dios sin fe. Por eso en Hebreo 11:6 dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no agradas a Dios si no tienes fe. Eso es lo que Dios mira en ti, en tu corazón. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, si tú buscas a Dios, crea primeramente que le hay, o sea, existe. Y que es galardonador, es decir, premiador de los que le buscan. Y ahí se te manifiesta el Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso en el Evangelio de Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna,
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora la pregunta es, ¿quieres escapar de la ira de Dios y de la destrucción eterna en el infierno? ¿Estás cargado con tus pecados y buscas tú el perdón? ¿Deseas conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo y así disfrutar de la bendición de la vida eterna? Jesús es claro y lo dice en el Evangelio de Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo, tener fe en Dios, fe, creer, confiar en Dios, eso. Un hombre le preguntó, ¿cierto? Ahí en hecho hizo la siguiente pregunta. Y sacándoles, les dijo el carcelero a Pablo y a los que estaban presos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos, ¿qué le contestaron al carcelero? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo que Dios manda es creer, fe. Por eso la definición de fe en Hebreo 11:1 es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros estamos convencidos de que Dios existe. No lo vemos, pero existe. Sentimos su poder. Es como el viento. No lo vemos, pero los efectos sí los podemos apreciar. Y estamos convencidos de lo que Dios dice. Así que la pregunta es, ¿cuál es o qué es la fe verdadera? La fe son tres cosas fundamentales. Es el conocimiento de la verdad acerca de Dios, Cristo, el hombre y la salvación. Segundo, podríamos decir, es la creencia en esa verdad, el confiar en esa verdad. Y tercero, es confianza y seguridad, convicción en el Dios verdadero y su Hijo Jesucristo como Salvador de nuestras vidas. Así que la otra pregunta es, ¿qué debo creer entonces? ¿O qué debes creer tú? Primeramente debes creer que Dios es el glorioso Creador, sustentador y gobernante del mundo. Eso es lo que debes tú creer. Y que todos nosotros mismos dependemos de Él en todo. También tenemos que creer que es nuestro deber amar, adorar y servir y obedecer a Dios, al Dios grande y glorioso, que es digno de reverencia y honor. Debemos agregar también que debemos creer que es un pecador aquel que no puede cumplir la voluntad de Dios y por lo tanto merece el tormento del infierno eterno. También debemos creer que Dios envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, a salvar a los pecadores. Cristo obtuvo salvación muriendo en la cruz y derramando su sangre preciosa. En el tercer día, Él se levantó luego de los muertos y siendo entonces un glorioso Salvador. Así que fuera de Él no hay nadie más que pueda producir la salvación en el hombre. Y por último es creer que Dios, en Cristo Jesús, es su Salvador quien lo libera de sus pecados y le da vida eterna. Solamente Dios salva a través de Jesucristo, que es el único camino que existe. Por eso Él decía, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Así que la fe verdadera hace que una persona se arrepienta. ¿Se arrepienta de qué? De sus pecados. Usted no puede decir que cree en Dios y Jesucristo si confía viviendo en el pecado. No puede. Es antagónico. O usted cree en el Señor Jesucristo, cree en Dios Padre y se aleja del pecado, pero no puede decir que cree en ellos si usted vive en el pecado. Por eso Jesús mismo en el Evangelio en Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento verdadero son fundamentalmente tres cosas. Es el reconocimiento de que nosotros somos verdaderamente pecadores y que necesitamos la salvación.
También es un dolor piadoso por nuestros pecados. Es un lamento por las consecuencias malas de nuestro pecado, que nos aflige por el hecho que hemos pecado primeramente en contra de Dios, creador y sustentador y gobernante de todo. Y también es el apartarnos de los pecados y abandonarlos. Ya nosotros entonces no buscamos vivir nuestra propia vida a nuestro propio antojo, sino que queremos buscar a Dios y a su justicia. La fe verdadera llena el corazón del creyente con agradecimiento, de manera que ahora queremos obedecer a Dios. Y lo que hace esto es ver maravillosamente a Dios, cómo es su gloria, su poder y su manifestación. El que ama a Dios quiere hacer todo lo que Dios manda. Aunque no puede obedecer la ley de Dios perfectamente, porque somos aún hombres pecadores, ¿eh? Pero buscamos, en el fondo, nuestro seguir sus mandamientos. Por eso el Señor Jesús dejó un mandato en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor Jesús dijo, si tú me amas, guarda, obedece mis mandamientos. El creyente verdadero mostrará entonces su amor a Dios. ¿Cómo? Asistiendo, por ejemplo, a una iglesia, donde se predique la palabra de Dios, la sana doctrina de la Biblia. Va también a ser el creyente, va a empezar a leer y a estudiar la Biblia diariamente. Esto va a ir aumentando su fe. Por eso mismo Pablo escribió en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. La fe aumenta a la medida que empezamos a escuchar la palabra de Dios. Así que la ira delante de Dios en oración cada día. Nosotros vamos a ir en oración delante de Dios. Lo vamos a buscar y vamos a conversar con Él cada día. Buscaremos conocer más de Dios. Otra cosa que es importante es que nosotros entonces nos damos cuenta y sabemos que no podemos tener fe, arrepentimiento, amor y obediencia si la gracia de Dios no produce esto en nuestros corazones y en la vida nuestra. Por eso el Señor Jesús es claro ahí en Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que si usted anda lejos de los caminos de Dios, nada puede hacer. El Señor Jesús es la vid que alimenta los pámpanos, como pasa con los viñedos, ¿cierto? Para que se dé la uva, tiene que fluir la vid por los pámpanos. Y esto genera fruto, que es la uva. Así que para que nosotros podamos rendir frutos, frutos verdaderos, frutos de espirituales de verdad, como Dios quiere, tenemos que estar unidos al Señor Jesús todos los días. Así que nosotros debemos tener muy claro en nuestra mente que la salvación, ¿cierto?, de una muerte eterna depende de cómo nos confrontemos o nos presentemos delante del Señor. Por eso Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, le dice, el único Dios y verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Así que la vida eterna consiste en conocer al Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Así que, amado oyente, si tú no conoces a Cristo como el Salvador de tu vida, tú puedes recibirle ahora mismo por fe, mediante la oración. Orar es hablar con Dios. Dios conoce tu corazón y no tiene tanto interés en tus palabras, sino más bien en la aptitud de tu corazón. Así que en la siguiente oración te recomiendo o te sugiero, si tú no conoces al Señor como Señor y Salvador, que repitas conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, te necesito.
Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Gracias por perdonar mis pecados y por darme vida eterna. Toma el control y el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si esta oración la has realizado y representa tu corazón ante el Señor con, con un corazón de arrepentimiento y fe, entonces es que Cristo ha ingresado en tu vida. Como Él lo prometió, como Señor y Salvador personal para ti. Y por lo tanto pasas a ser de ahora en adelante hijo y familia de Dios. Y esto lo dice claramente en el Evangelio de Juan 1:12. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que los únicos que pueden ingresar a la familia de Dios son los que creen en Él y le reciben como Señor y Salvador de sus vidas. Así que lo único que siempre uno es buscarlo en una oración que hemos ya realizado y aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que si tú, querido oyente, has hecho esta oración, y ahora pasas a ser un hijo de Dios y de la familia de Dios. Muchas bendiciones. Oremos. Padre, gracias te damos por este precioso y lindo momento de compartir tu palabra, tu voz, para todos aquellos que se han permitido escuchar, Señor, este mensaje que ha llevado lo que tú quieres, el plan de salvación, la salvación de las almas del hombre. Tú quieres que todos procedan a salvación, pero no todos te obedecen, Señor. Guárdanos y cuídanos ahora, Señor. Mis amados y hermanos de la fe, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Y que el Señor te guarde y te dirija con el Espíritu Santo en todo el caminar de esta vida de ahora en adelante. Y ponga la paz y el gozo en tu corazón, porque ya eres un hijo de Dios. Padre, tú sabes cuidar tus ovejas, porque tú eres el único pastor. Jehová es mi pastor, dice el Salmo 23. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Así quedamos, Señor. Gracias por todo, Señor. Bendícenos, guía nuestros pasos en los días que vienen. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el único y verdadero Dios y Salvador de nuestras almas. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
corazón, desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Solo en Jesús está mi fe, Él es mi luz, mi fuerza es, si viento que piedra angular, firme ante viento y tempestad, qué inmenso amor, qué eterna paz, cuando el temor acaba ya, mi ayudador, por quien yo soy, en su amor seguro estoy. Solo en Jesús, que siendo Dios, como criatura se encarnó, aunque en verdad de amor vivió, su propio pueblo le entregó, cuando en la cruz Jesús murió, fue el juicio de Dios, nuestro
pecados se cargó y por su muerte salvo soy. Su cuerpo en tierra reposó, la tumba oscura le cerró, mas el glorioso revivió. Cristo la muerte conquistó y en su victoria la maldición en mi pecado terminó. Ya mío es Él, pues suyo soy, su sangre preciosa me compró. Ya no hay temor ni culpa aquí, es el poder de Cristo en mí. Desde el principio hasta el final, Él mi destino guiará. Ningún poder ni plan del mal de su amor me apartará. Ya saqué, me llame allá, solo en Jesús yo voy a estar. Ningún poder ni plan del mal de su amor me apartará. Ya hasta que me llame allá, solo en Jesús yo voy a estar. Solo en Jesús yo voy a estar. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorarte otra vez. No importa lo que venga, confiaré en ti. También de noche te alabaré. Alma mía, bendice.
ese día cuando mis fuerzas falten y llegue tiempo de ir hacia ti. Mi alma